Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí les habla el profesor Freddy Tito de la materia de Guaraní. En otro video tutorial denominado Yañemboe Ñe Guaraní, aprendamos de la lengua guaraní. Doy la bienvenida a los alumnos estudiantes de primero de secundaria. Muy bien, vamos a comenzar escribiendo en nuestros cuadernos la palabra Ñemboe Chao. Esto es lección número 9. Jesewa te pireta jare te. Tema pronombres y el nombre. Y hoy hablaremos acerca de esto que es muy importante ante la interpretación personal. Te pireta. Los pronombres personales. Veamos la siguiente descripción. ¿Qué son los pronombres personales? Son aquellas palabras que sirven para determinar a las personas sin decir su nombre entre designadas oraciones. Cuando éstas se adjuntan a un verbo, mencionan la acción del sujeto. Es decir, que va a ser muy imprescindible e importante que tengamos que tomar en cuenta este principio gramatical del lenguaje guaraní para la interpretación de los temas siguientes. Veamos. Cuando nos referimos a los pronombres, tenemos por un lado los pronombres singulares y por otro lado los pronombres plurales. En este caso, te puepi, jañoreta, los pronombres singulares. Y vemos ahí imágenes ilustrativas donde presenta los pronombres que vamos a mencionar en primera, segunda y tercera persona singular. Empezamos con che. Esto significa yo. A la vez también significa mi o me. En primera persona singular. Luego tengo la palabra de, que significa tú. Pronombre en segunda persona singular. Seguidamente jae, que significa él o ella. Pronombre en tercera persona singular. Esto hace referencia de que con la palabra che, que significa yo, estoy refiriéndome a mí mismo. De, que significa tú, me estoy refiriendo a la persona a la cual estoy hablando, enfrente. Y jae, él o ella, a la persona si distante o no presente al momento de dar la oración. Por otro lado tenemos te puepi getabaereta, esto es los pronombres plurales. Y veamos cuáles son aquellos que son representados en primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural. Ñande, que significa nosotros, en primera persona plural. Pereta, que significa ustedes en segunda persona plural. Jaereta, que significa ellos o ellas en tercera persona plural. Es decir, que ñande, que significa nosotros, nos estamos refiriendo de manera grupal a un grupo interpretativo en primera persona en la oración. Pereta, que significa ustedes, un grupo enfrente al cual hacemos expresiva la oración. Y jaereta, a un grupo cercano, distante o no presente, pero que está en tercera persona referenciado como ellos o ellas o ellos en su conjunto. Seguidamente en esta imagen tenemos la palabra te, que significa nombre o el nombre. Y vamos a ver su interpretación en primera, segunda y tercera persona reflejado en oración y referencia al nombre. Por una parte, en primera persona digo chere. Esto significa me llamo o mi nombre. Segunda persona tengo ndere. Esto significa te llamas o tu nombre. Y tengo en tercera persona jaeje. Esto significa él se llama o ella se llama. De manera característica veamos que la palabra te y la letra T con la que empieza, en primera y segunda persona cambia por la letra R y en tercera persona por la J. Tengamos muy bien memorizado la referencia de estas tres formas de la interpretación del nombre. Cheré, en primera persona, me llamo. Ndere, en segunda persona, te llamas. Jaeje, en tercera persona, él o ella se llama.
Meteye hare mokoye enviapé. De primera a segunda persona. Veamos la siguiente pregunta que deduce de una primera a segunda persona, lo cual dice, Mbae penderé. Esto significa, ¿cuál es tu nombre o qué te llamas? Cuya respuesta en primera persona, cheré, yo me llamo, y agregamos nuestro nombre y apellido. Por otro lado, cuando queremos devolver la pregunta que se nos hizo, podemos interpretar la palabra de no, lo cual significa ¿y tú? O ¿y usted? Y evidentemente la persona nos va a responder en primera persona. Che cheré, yo me llamo, y agregamos el nombre de algún amigo o amiga a quien queramos ubicar en este espacio. Mbuapía enviapé. En tercera persona. Según la imagen ilustrativa observamos el niño haciendo referencia a alguien distante, ya sea su compañero o en este caso la compañera. Veamos la pregunta. Mbaepa jaige, ¿qué se llama él? Jaige, él se llama, y agregamos el nombre de un compañero. En este caso estamos utilizando el término ge como nombre en tercera persona. La siguiente pregunta. Mbaepa jaige, ¿qué se llama ella? Respondemos. Jaige, ella se llama, y agregamos el nombre de una compañera. Bien, ante la deducción de las palabras anteriores entre primera, segunda y tercera persona en referencia al nombre, vamos a trabajar este formato de pregunta y respuesta. Quiero que presten mucha atención. Esto es Mbarabikyo Yapo Baera, tarea o actividad práctica, de donde vamos a trabajar nuestro examen o nuestra evaluación práctica. Mbaepa ge nderu, ¿qué se llama tu papá? Veamos que la palabra ge está haciendo mención al nombre en tercera persona. Luego tenemos nderu, que habla de tú en de, en pronombre, y ru, que es papá. Cuando un miembro de la familia es interpretado ante un pronombre, estos se adjuntan. Mbaepa ge nderu, ¿qué se llama tu papá? Respondemos. Cheru ge, mi papá se llama, y ponemos el nombre de nuestro papá. Estamos haciendo la respuesta en primera persona. Cheru, mi papá, ge, se llama. En tercera persona porque está distante o hacemos referencia de él. La siguiente imagen, en cuya pregunta nos menciona lo siguiente. Mbaepa ge ru de irupe, ¿qué se llama el papá de tu amigo o compañero? Aquí vemos la palabra ru, que significa papá, de manera suelta, sin ningún pronombre anterior. Por lo tanto, ru es papá o el papá. Seguidamente vemos ndeiru, nde, que es tú, iru, que es amigo, amiga, compañero o compañera. P es la preposición de, que en el guaraní se escribe al final, pero en el castellano se escribe entre medio de lo mencionado. ¿Qué se llama el papá de tu amigo o compañero? Respondemos. Jaige, él se llama, y mencionamos el nombre del papá de algún compañero. Seguidamente, Mbaepa ge iru nderupe, está mencionando ¿qué se llama el amigo de tu papá? Mbaepa, que es que, ge se llama, iru, el amigo o amigo, nderu, tu papá, p de, cuya preposición significa de y se pone al final en guaraní. ¿Qué se llama el amigo de tu papá? Respondemos. Jaige, él se llama, y mencionamos el nombre de algún amigo de nuestro papá. Con este mismo formato que vemos acá, vamos a hacer referencia ahora a la mamá, donde solamente va a cambiar el nombre de mamá
Veamos. Tenemos acá entonces Mbaepa Geen Desi. ¿Qué se llama tu mamá? Chesi Ge, y mencionamos el nombre de la mamá. Mi mamá se llama, y ante la siguiente imagen la pregunta, Mbaepa Ge Si Ndeirupe. ¿Qué se llama la mamá de tu amiga o compañera? Jaeje, ella se llama, y mencionamos el nombre de la mamá de alguna compañera. Mbaepa Ge Iru Ndesipe. ¿Qué se llama la amiga de tu mamá? Jaeje, ella se llama, y mencionamos el nombre de alguna amiga de nuestra mamá. Entonces, este formato es similar al anterior cuando hablamos de papá. En este caso ahora la mamá. Barabiki Oyapobaera. Esto es tarea o actividad práctica. Ante lo mencionado, veamos el punto número 1. Dice, formula las preguntas en guaraní según la traducción al castellano y completa debajo la respuesta correspondiente, uno de parte de papá y otro de parte de mamá. Es decir que voy a yo formular la pregunta, cómo se debe preguntar. Ya he visto los anteriores ejemplos. Y a la vez, ¿qué debo formular? Esto es lo que dice en castellano. ¿Qué se llama el hijo mayor de tu abuelo? Recuerden que hemos visto el tema de los hijos mayores menores en el anterior tema. ¿Qué se llama el hijo mayor de tu abuelo? Esa pregunta en castellano hay que traducirlo al guaraní. Y después de ello, evidentemente, responder jaeje, él se llama tanto. Por otro lado, de parte de la mamá, de igual manera, ¿qué se llama la hija menor de tu abuela? Formulamos la pregunta y respondemos jaeje, ella se llama tanto. Bien, chicos, esta es nuestra evaluación práctica para que ustedes formulen la figura o la forma de la pregunta que debe escribirse ahí entre los puntos seguidos. Una vez terminada esta actividad, enviar al número privado del profesor con nombre completo, curso y materia. Solo el día de la clase siguiente, según nuestro horario, para su valoración y registro. Hasta pronto, mis queridos estudiantes. Será hasta una siguiente oportunidad. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en otro siguiente video tutorial aprendiendo más acerca de la lengua guaraní. Es todo por hoy. Ya solo para. Gracias.